Ay, buenas noches, sombras. Soy malvado. Y esto es Hilo de Sombras Eternas, donde la oscuridad cobra vida. Antes de empezar, hazme un favor, dale a me gusta, suscríbete y dime desde dónde nos ves. Créeme, querrás saber que no estás solo en la oscuridad. Ahora, prepárate. Esta historia es fresca, es real y te va a perseguir. Era principios de los 90 y yo era un ingenuo de 17 años que trabajaba en el turno de noche en una fábrica textil de un pequeño pueblo olvidado de la Alabama rural. La fábrica era un lugar solitario, con una plantilla de unas 15 personas, la mayoría de las cuales eran muy reservadas, como yo. Yo acababa de terminar el instituto, lleno de esa extraña mezcla de arrogancia juvenil e ignorancia. Acababa de pedir mi primer préstamo a la cooperativa de crédito local. Una decisión que ahora me doy cuenta de que fue imprudente y me había comprado un Mustang negro reluciente. Por aquel entonces, creía que estaba viviendo un sueño, paseando en aquel llamativo coche como si lo hubiera conseguido, aunque apenas sobrevivía con mi sueldo de la fábrica. La fábrica en sí era una reliquia de otra época, llena de maquinaria vieja y quejumbrosa. El zumbido de esas máquinas resonaba en los pasillos oscuros y vacíos como un susurro fantasmal. Por la noche, todas las luces de la fábrica estaban apagadas, salvo en la pequeña sección donde yo trabajaba. Aquella sección era como una pequeña isla de luz en un mar de oscuridad. No me importaba, hasta que una noche noté algo extraño. Cuando salía hacia mi Mustang después de mi turno, vi que uno de los camiones de la empresa aparcados fuera tenía la luz interior encendida. Uno pensaría que era algo pequeño e insignificante, pero había algo que me erizaba la piel. Aún así, me encogí de hombros. No es mi problema, pensé. Seguí caminando hacia mi coche, felizmente inconsciente de lo cerca que estaba de algo que podría haber cambiado todo. A la mañana siguiente, la policía llegó en masa. Al parecer, la luz interior que había visto no era solo una luz de camión que funcionaba mal. Era el resultado de un negocio de drogas que había salido mal. La policía encontró una bolsa de lona en la cabina del camión, una bolsa que contenía nada menos que $750,000 en efectivo. Pero eso no fue lo peor. Dentro de la fábrica, descubrieron una caja oculta llena de 50 kilos de cocaína. La operación de narcotráfico había tenido lugar delante de mis narices, y yo había pasado por delante de ella todas las noches sin saberlo. Las autoridades actuaron con rapidez y confiscaron tanto el dinero como la droga. Pero el caos no terminó ahí. Unas noches más tarde, apareció otro remolque en el muelle de carga, esta vez un contenedor de ultramar. La fábrica era un lugar tranquilo, sin pretensiones, y nadie tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo realmente detrás de aquellas paredes. Hasta que no se inspeccionó el remolque, no se descubrió la verdad. En el interior se había instalado una pared falsa que ocultaba aún más cocaína. Esta vez, sin embargo, las autoridades tendieron una trampa. Dejaron la droga dentro del remolque como cebo, pero nadie vino a recogerla. En los días siguientes, ocurrió otra cosa extraña. Mis amigos, que siempre habían hablado de escapar de la monotonía de la vida en la fábrica, decidieron marcharse a California. Querían empezar de nuevo, dejar atrás sus trabajos sin futuro y buscar algo mejor. Yo era una adolescente, llena de ilusión por una nueva vida, así que aproveché la oportunidad, dejé mi trabajo, recogí mis cosas y me fui con ellos. En aquel momento, no me lo pensé dos veces. Parecía una aventura, una forma de escapar de la monotonía de mi vida en un pueblo pequeño y ver el mundo más allá. Pero ahora, mirando hacia atrás con la claridad que da la edad, me doy cuenta de lo cerca que estuve del desastre. Había trabajado hasta tarde las noches en que aquel camión estaba aparcado fuera.
con su luz interior brillando como una advertencia. No tenía ni idea de que probablemente el camión estaba siendo utilizado por hombres, quizá incluso por varios hombres profundamente implicados en operaciones peligrosas e ilícitas. Si me hubiera acercado un paso más, si hubiera mirado por la ventanilla de aquel camión en el momento equivocado, uno de ellos podría haberme visto, y yo nunca habría sabido lo que me golpeó. Lo que realmente me aterroriza ahora, sin embargo, es lo que debo haber parecido a los traficantes de drogas. Un adolescente tonto, conduciendo de repente un Mustang negro reluciente, dejando mi trabajo y tomando la precipitada decisión de seguir a mis amigos a California, solo unos días después de que perdieran millones de dólares en drogas y dinero. Debía parecer muy sospechoso. Tenían que estar preguntándose, ¿estaba yo involucrado? ¿Tenía alguna relación con su operación? Era un riesgo. Pienso en la noche en que salí de la fábrica, la noche que podría haber sido la última y en lo cerca que estuve de verme envuelto en algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Si hubiera estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, podría no haber tenido tanta suerte. Podría haber sido atrapado en el fuego cruzado o simplemente desaparecido sin dejar rastro. Al final, escapé. Me fui a California con mis amigos, dejando atrás la fábrica. Pero incluso ahora, todos estos años después, no puedo evitar la sensación de que escapé por los pelos de algo muy, muy siniestro. Cuando tenía 18 años, trabajé en un restaurante de comida rápida a 1,5 kilómetros de mi casa. Era uno de esos sitios que permanecían abiertos hasta tarde por los antojos nocturnos, así que solía terminar mi turno hacia medianoche. El local cerraba a esa hora, y yo empezaba a caminar hacia casa sobre las 12:30. La calle por la que tenía que caminar estaba completamente a oscuras, sin farolas hasta que estaba a unos 2 o 3 minutos de mi casa. No me importaba demasiado. Mi padre me había comprado una pistola eléctrica y un cuchillo, así que los llevaba conmigo para protegerme. Sin embargo, había algo profundamente inquietante en la noche. Lo silenciosas que estaban las calles, la sensación de vacío. Pero me dije que estaría bien, que podría manejar cualquier cosa que se me presentara. Aquella noche empezó como cualquier otra. La luna se ocultaba tras las nubes, dejándolo todo envuelto en la oscuridad, y el aire era espeso, casi pegajoso. Recuerdo oír el zumbido lejano de la autopista, pero las calles por las que caminaba estaban en un silencio espeluznante. No había grillos, ni el susurro de las hojas, solo el sonido de mis zapatos contra el pavimento, resonando en el vacío. Entonces, pasó un coche. Al principio, no le di mucha importancia, ni siquiera llegué a verlo bien, solo un borrón de faros y el suave zumbido del motor, apenas audible en la tranquila noche. Pero el sonido era raro. El motor estaba anormalmente silencioso. El coche no sonaba como si condujera a velocidad normal. Era como si quisieran ser demasiado silenciosos, como si no quisieran que les oyera. No le di importancia. Supuse que era alguien que salía a dar una vuelta. Pero entonces dieron la vuelta, lentamente. El coche dio la vuelta y empezó a circular detrás de mí, con los faros apagados, sumiéndolo todo en una oscuridad aún más profunda y sofocante. Fue entonces cuando sentí miedo. Se me hizo un nudo en el estómago. Nadie conducía tan despacio por esta carretera, y menos a estas horas de la noche. Sentí que el pulso se me subía a la garganta. Una sensación de terror se apoderaba de mí y me calaba hasta los huesos. Ya no estaba sola, y al darme cuenta de ello, sentí un escalofrío. El coche me seguía, yendo lo bastante despacio como para que me diera cuenta.
Lo oía cada vez más cerca, con los neumáticos zumbando débilmente sobre el asfalto. Entonces, oí una voz. No hablaba con otra persona, parecía que hablaba de mí, como si yo no fuera una persona, sino un objetivo. Juraría que oí las palabras detrás de ella, seguidas de algo que no entendí bien, y la mención de música. Volví la cabeza, pero no veía a nadie en el coche, solo su tenue silueta, que se movía en silencio. Sentía que el corazón me iba a estallar en el pecho, y la respiración se me entrecortó en la garganta, volviéndose aguda y superficial. No sabía qué hacer. El instinto de lucha o huida se había apoderado de mí, pero la única opción que se me ocurrió fue actuar. Saqué la pistola eléctrica del bolsillo, con el dedo tembloroso, y pulsé el botón. El fuerte chasquido de electricidad rasgó el aire, rompiendo el silencio con un zumbido estridente. La dejé sonar unos 3 segundos, lo suficiente para que se oyera y para que supieran que no me iba a rendir sin luchar. El aire parecía zumbar con la tensión, y por un momento no había nada. El coche no se detuvo, pero encendió las luces largas en mi dirección, cegándome durante un segundo. Luego, sin decir palabra ni hacer ruido, pasó a toda velocidad y desapareció en la oscuridad. Pero yo no me moví. Al principio, no. Me quedé congelado en medio de la carretera, con las manos aún agarrando la pistola eléctrica y el corazón latiéndome tan fuerte en los oídos que apenas podía oír mis propios pensamientos. Durante las noches siguientes, mi padre insistió en recogerme del trabajo. Decía que era porque la zona donde vivíamos estaba demasiado cerca del lugar donde habían tenido lugar los asesinatos de Maple Street, un suceso brutal y horrible que aún estaba fresco en la memoria de la gente. Después de eso, dejó de dejarme caminar sola a casa, y yo no discutí. Vivíamos cerca del lugar, y después de esa noche, no pude quitarme la sensación de que tal vez no estaba imaginando cosas. Tal vez había algo más en ese auto, las voces susurrantes, por la forma en que me había seguido. Mi padre no iba a correr más riesgos, y sinceramente, yo tampoco. Esto sucedió en 1981, cuando tenía 5 años, y fui invitado a la fiesta de cumpleaños de un vecino. Vivíamos en las afueras de Mendoza, Argentina, un pueblito perfecto, con calles flanqueadas por árboles imponentes, como perros guardianes silenciosos sobre las casas. Era principios de octubre, el 5 de octubre de 1981, y lo recuerdo porque el lugar estaba engalanado para Halloween. Los padres del niño hicieron todo lo posible para que la fiesta de su hijo fuera un acontecimiento. Tarta, helado, piñatas, todo. Incluso tenían un burro lento y caído que los pequeños podían montar. ¿Yo? A mí no me dejaban ni acercarme, ya que era un burro muy alto a los 5 años y muy ruidoso. Esa bocaza mía convirtió una dulce tarde en una auténtica pesadilla. Además de las típicas cosas de fiesta, había un payaso que se paseaba callado y sonriente. Hacía la mímica de la risa, tiraba de la mordaza de «tengo tu nariz», sacaba monedas de detrás de las orejas, retorcía criaturas con globos y se tambaleaba en un monociclo. Los otros niños se lo comían a carcajadas, pero yo no lo soportaba. Algo en él, esos movimientos, ese silencio me picaba mal. Así que mi cerebro de 5 años decidió meterse con él. El niño del cumpleaños gritó que era la hora del espectáculo especial de magia, del payaso en el interior. Todo el mundo se amontonó en el salón. Se tumbó sobre la madera, pero yo me quedé atrás. El payaso empezó su número. Sacó un conejito falso de un sombrero y se puso a hacer trucos baratos. Me quedé detrás, burlándome, gritando cómo lo hacía. Mantenía la sonrisa pintada, pero sus ojos ardían, pura rabia bajo la máscara de felicidad. Esto se prolongó durante 15 minutos, los niños riéndose mientras él chapuceaba sus trucos de baratillo, yo abucheándole. Tal vez por lástima,
Los padres del niño gritaron que era la hora de la piñata, y todo el mundo salió corriendo para golpear a un burro relleno de caramelos. Después de un rato fuera, todo el zumo de fruta que había bebido me afectó, y volví a entrar para ir al baño. La casa estaba quieta, el sol caía abajo, y la cocina y el pasillo estaban envueltos en una neblina nocturna. Al cruzar, el payaso salió de una habitación lateral y se quedó mirándome fijamente. Parecía uno de esos enfrentamientos entre vaqueros que tanto le gustaban a mi padre en la tele. Se acercó a mí lentamente, con la sonrisa fija, pero sus ojos inyectados en sangre brillaban de odio. Toma, gordito, gordito, canturreó. Retrocedí unos pasos, giré y salí corriendo hacia la cocina. Una gran mano me agarró por el hombro, me dio un latigazo y caí al suelo. Se cernió sobre mí y me plantó un enorme zapato de payaso en el pecho. Me retorcí, quise gritar, pedir ayuda, pero no me salió nada. Me inmovilizó, cogió una vieja botella de agua de Seltz y me roció los pantalones cantando Chubby going wee wee, chubby going wee wee, hasta que se vació. Cuando levantó el pie, le di una patada en la espinilla, me escabullí y me metí en la despensa dando un portazo. Era un escondite tonto, me había visto ir. Estaba oscuro como boca de lobo, apestaba a limpiador de pinos y no había cerradura que le impidiera entrar. Me tiré al suelo, ahogando los sollozos. Pasaron minutos, parecieron horas, sin más ruido que mi respiración entrecortada y un pedo asustado que se me escapó. Oh, gordito, gordito, ¿has hecho un desastre ahí dentro? La voz se deslizó desde algún lugar de la oscura despensa, o eso creí. Me quedé inmóvil, sin respirar, sin moverme. Estaba aquí, ahí fuera. Me agaché y entrecerré los ojos por la rendija de la puerta. La luz parpadeó y luego se desvaneció. Un ojo inyectado en sangre me devolvió la mirada, acompañada de una risita baja y gutural. Caca, gordito, siseó. Apreté los ojos y se me saltaron las lágrimas, casi histérica. La puerta se abrió de golpe y grité con todas mis fuerzas. Era mi padre. ¿Qué demonios haces? Ladró. ¡Payaso!, grité. Me cogió en brazos y me sacó de la casa, de vuelta a la nuestra, a salvo. Y por eso los payasos me dan escalofríos. Esto empezó en 2013 y solo se lo he contado a un puñado de gente. Para mi cumpleaños, mi expareja y yo viajamos a Santiago de Chile para una escapada rápida. Me había propuesto visitar el antiguo barrio judío y una fábrica convertida en museo en el centro de la ciudad. Aterrizamos justo antes de que empezaran los mercadillos navideños, lo que me fastidió un poco, porque también tenía ganas de disfrutarlos. Nos alojamos en un hotel elegante, a unos 15 minutos a pie de la plaza principal y de los puestos textiles. Nuestra habitación tenía un balcón estupendo con vistas al río. El personal era de primera categoría y hablaría maravillas de ese lugar a cualquiera. Llegamos en un vuelo barato de una compañía de bajo coste. A media tarde del 20 de noviembre de 2013, nos lavamos, nos cambiamos de ropa y nos dispusimos a vagar. El tiempo era fresco, monótono, con una ligera llovizna, pero no lo suficiente como para impedirnos recorrer el río hasta el corazón de Santiago. La ciudad es impresionante. Curioseamos por los puestos de tejidos, tomamos sopa y albóndigas en la plaza, bajo mantas y cálidas lámparas, echamos un vistazo a la gran torre del reloj e incluso visitamos un elegante centro comercial. Me hice con un abrigo de lana de peluche en una tienda, además de un elegante sombrero y una bufanda. La primera noche tomamos un par de copas que se convirtieron en varias más.
y acabamos en un acogedor bar subterráneo. La mayoría de los locales están excavados en antiguos túneles. Yo era un fumador empedernido por aquel entonces, y normalmente eres un paria, pero en este antro nos dejaron encendernos dentro. Sobre la 1 de la madrugada, estábamos agotados y decidimos volver a nuestro cómodo hotel. Subimos las escaleras desde el bar hasta el nivel de la calle, y allí mismo había una parada de taxis. Subimos y le dijimos al conductor el nombre de nuestro hotel, pero solo aceptaba efectivo. Le dijimos que tendríamos que ir a un cajero automático en los 5 minutos de vuelta. Lo peor es que no llevaba el teléfono encima. Lo dejé en el hotel. En 2013, las tarifas de itinerancia eran un jaleo, así que nos trajimos el teléfono de mi ex, un viejo ladrillo que necesitaba una actualización. El viaje de 5 minutos fue tranquilo hasta que nos detuvimos frente a nuestro hotel, en una carretera dividida, con una parada de combustible y cajeros automáticos frente a la entrada. Mi ex le hizo señas al conductor para que se acercara y sacara dinero, y luego se bajó. Fue entonces cuando empezó la pesadilla. En cuanto mi ex estuvo en el cajero, sacando dinero, el conductor cerró todas las puertas y se largó. Me quedé atrapada en la parte de atrás, con las bolsas de la compra, con el cerebro luchando por alcanzarle. Condujo a toda velocidad por la carretera principal que sale de Santiago. Al principio pensé que daría la vuelta en busca de mi ex, pero no. Siguió hasta que pasamos los límites de la ciudad. No hablaba ni una palabra de inglés. Le pregunté si quería dinero en efectivo, le enseñé mi cartera vacía y mis bolsas, y le rogué que me dijera qué pasaba. Estaba temblando, pero supuse que se trataba de una confusión. En cuanto llegamos a las afueras, negro, rural, todo nieve y hielo, sin luces, me entró un miedo atroz. El conductor empezó a gritar, palabras que no pude entender. Luego me empujó con fuerza y me golpeó la cabeza contra el asiento, ladrando lo que supuse que era cállate. Hablaba por teléfono con un tipo. El trayecto se alargó otros 20 minutos hasta que llegamos a... Nos detuvimos en lo que parecía una aglomeración industrial. No había casas, solo un puñado de farolas que atravesaban almacenes, fábricas y campos vacíos. El taxista seguía parloteando por el teléfono, con la voz aguda por la rabia, y luego lo apagó y frenó en seco. Para entonces, estaba más que petrificada. Nunca había pasado tanto miedo en mi vida. A mis 34 años, madre de mellizos de 5 años, suplicaba, rezaba para que mi historia no acabara tirada en un polígono industrial de ninguna parte el 20 de noviembre de 2013. Durante unos 30 segundos, todo quedó en silencio, nada más que mis sollozos y mis súplicas. Entonces saltó, se dirigió a la puerta trasera, me sacó de un tirón y me arrojó al borde de la carretera. El cielo empezó a ponerse gris y pasaron algunos coches y furgonetas. Hice señas pidiendo ayuda, pero no hubo respuesta. Me desplomé hacia atrás, congelado, pensando sinceramente que estaba acabado, sin fuerzas para luchar. Lo siguiente que recuerdo es que eran aproximadamente las 5 de la mañana y estaba tirado en el arcén de la carretera. Un dúo de hermanos chilenos que transportaban ganado al mercado me vio, se detuvo y me arrastró hasta su camión. Me cubren con una chaqueta apestosa y llena de estiércol. No podía hablar bien, solo murmuraba a mis hijos. Sacaron una servilleta de hotel de mi bolso, reconstruyeron mi lugar y me llevaron 30 kilómetros de vuelta a Santiago. En el hotel, mi excompañero, policías locales, el gerente y una unidad de delitos graves estaban preparando un centro de búsqueda. Me dejaron en el hotel, todavía con la chaqueta, me interrogaron y se fueron al mercado. Ni siquiera me dieron sus nombres.
Me hicieron un frotis, me tomaron las huellas dactilares y me dieron un buen trago de licor del bar. Al día siguiente, 21 de noviembre de 2013, fuimos al Museo del Centro, que era el objetivo del viaje. Esa noche, los policías nos llevaron de vuelta a la parada de taxis para identificar al conductor, pero no estaba allí. Lo dejó con las placas de Santiago después de eso. Dios mío, alguien me cubrió las espaldas esa noche. Estoy muy agradecido de seguir vivo. Esto me pasó cuando tenía 19 años y estaba en el segundo año de la universidad, viviendo en el campus de Rosario, Argentina. Mi escuela no estaba precisamente en la zona más tranquila de la ciudad, así que solía ir un poco más lejos para hacer la compra, en un lugar más seguro. La noche en que esto ocurrió, digamos, el 8 de abril de 2024, me dispuse a preparar la cena y me di cuenta de que me había quedado sin algunos condimentos clave. Normalmente me encogería de hombros y cocinaría otra cosa, pero la carne llevaba descongelada 1 o 2 días y tenía que usarla. Pensé en ir a la gran tienda que estaba a 2 minutos, pero se hacía tarde y no me apetecía ir sola en la oscuridad. Aquel lugar daba a una carretera muy transitada y siendo una chica sola, no me apetecía arriesgarme. En lugar de eso, conduje 20 minutos hasta una tienda que había un par de pueblos más allá. Llegué, cogí mis especias y algunos extras y me fui sin problemas. Cuando terminé, la noche había caído por completo. Estaba de vuelta en mi coche, colocando las bolsas en el asiento del copiloto, cuando vi a una mujer, quizá de unos 50 años, que miraba la parte trasera de mi vehículo. Entonces conducía un viejo cacharro destartalado. Si conoces los motores, te sorprendería que aún funcionara. Ya se me había acercado gente, generalmente tipos mayores, para preguntarme por él, así que supuse que solo era curiosidad y lo dejé pasar. Pero entonces, por el rabillo del ojo, la vi dar la vuelta y detenerse a medio metro de mí. Yo estaba aparcado junto a una franja de hierba del aparcamiento. No había ningún coche a mi lado al que se dirigiera. Disculpe, dijo. Me giré, a punto de decir el año o la marca de mi cacharro. ¿Sí?, le contesté. Mi iglesia está repartiendo cajas de comida sobrantes de nuestra colecta a gente necesitada. ¿Puedo darle una? Están en nuestro coche. La alarma sonó con fuerza. Acababa de verme cargar la compra. ¿Por qué iba a pensar que necesitaba más? Además, las iglesias y los centros de ayuda cercanos al campus quedaban limpios después de los días de limosna. Los que dependían de ellos se lo llevaban todo. No quedaban sobras por ahí. Había visto suficientes series policíacas y hojeado suficientes entradas como para oler una trampa, vibraciones de trata de seres humanos gritando. Tropecé con mis palabras, buscando una salida, pero conseguí decir: no, gracias, estoy lista. Prefiero que vaya alguien que lo necesite. Me pareció una buena maniobra si era de verdad. ¿Seguro? Están justo ahí, en mi coche, insistió ella, acercándose, reduciendo la distancia. El pánico aumentó. Se estaba acercando. Busqué a tientas en mi bolso la pequeña navaja que me regaló mi padre, con la mente apresurada por encontrarla, mientras mantenía la cara fría, sin crisparme. Me reafirmé. Estoy bien, que se la quede otro. Finalmente se echó atrás. Vale, que pases buena noche. Que Dios te bendiga, dijo. A ti también, le respondí. En cuanto me dio la espalda, me metí en el coche y cerré bien las puertas. Se dirigía hacia un coche en cuyo maletero asomaban 3 tipos corpulentos, apenas iluminados por la tenue luz del aparcamiento. Me pareció un sedán blanco de principios de la década de 2000, pero era difícil asegurarlo. Mientras avanzaba por el pasillo, me di cuenta de que los hombres miraban la parte trasera de mi cacharro, igual que había hecho la mujer. Entonces me di cuenta. Sus miradas no estaban fijas en mi coche,
sino en mi matrícula. Cuando llegué al final de la fila, esperando para girar, vi que 2 de ellos se deslizaban en los asientos delanteros y que el tercero y la mujer se amontonaban detrás. El motor rugió y empezaron a salir también. El pánico se apoderó de mí. Una semana antes, mi compañera Carla había publicado en las redes sociales que 2 tipos la seguían a ella y a su madre por un gran almacén. Había visto suficientes series policíacas como para saber que se trataba de una escena macabra. Por fin conseguí girar, pero su coche se acercaba sigilosamente por detrás. Tomé una decisión precipitada. Abandoné las carreteras principales de vuelta al campus y zigzagueé por un laberinto de callejuelas. Creo que no volví a verlos después de salir del aparcamiento, pero no iba a arriesgarme. Cuando regresé a la universidad en Rosario el 8 de abril de 2024, me había calmado un poco. Empecé a dudar. Tal vez me estaba equivocando. Tal vez todavía había gente decente por ahí. Si estaban repartiendo cajas de comida, esperaba que dieran con alguien que las necesitara. Eso fue hasta que giré detrás de mi coche, en dirección a mi piso. Allí, garabateado con tiza blanca sobre la pintura marrón, había un tenue SF. Me quedé helada, con las tripas revueltas, y solté un Dios mío cuando mis maletas estuvieron a punto de caer al suelo. Me restregué con la manga de la chaqueta, con el corazón desbocado. Alguien había marcado mi viaje. Después de frotar frenéticamente varias veces, la tiza desapareció. Cerré el coche, cogí mis cosas y entré corriendo en el edificio. De vuelta en mi dormitorio, vi la cena que tenía que preparar, pero mi estómago ya estaba hecho. Lo escondí todo y me dirigí a trompicones a mi habitación, todavía dándole vueltas a los últimos 45 minutos. Volqué toda la historia en un video para mi equipo, que estaba tan sorprendido como yo. Mi amiga Sofía dijo: apuesto a que SF significa chica sola. Y eso aumentó aún más el miedo. Después llamé a mi madre y se lo conté todo. Al final de la llamada, ya había hecho un pedido online de spray de pimienta. No volví a salir de noche, ni en solitario, durante 2 semanas seguidas. Me llevaba a algún compañero del campus o del trabajo para no estar sola. Todo el lío era aterrador. Pero, ¿lo más salvaje? Había ido a esa tienda lejana pensando que era la apuesta más segura. Me había saltado la que estaba cerca, junto a la carretera, porque me daba malas vibraciones. Después de aquella noche, empecé a ir a la tienda cercana, y desde entonces, nunca he vuelto a tener un encuentro sospechoso. Me costaba tragarme que todo lo que había visto en la tele y en internet casi me enganchara de verdad. Nunca creí en fantasmas, no hasta que me mudé a mi nuevo apartamento. Era una ganga, espacioso, moderno y con un precioso espejo antiguo en el salón. El casero dijo que venía con la casa y no le di mucha importancia. Craso error. La primera noche me estaba lavando los dientes cuando lo vi. En el espejo, justo detrás de mí, había una figura sombría. Me giré, pero no había nada. Me lo tomé a broma, pensando que solo era mi mente cansada jugándome una mala pasada. Pero siguió ocurriendo. Todas las noches, exactamente a las 3:17 de la madrugada, veía la sombra en el espejo. Al principio, era solo un borrón en la esquina. Luego, se acercaba. Una noche, estaba de pie justo detrás de mí, con la mano tocándome el hombro. Lo intenté todo. Tapar el espejo, evitar el salón por la noche, incluso dormir con las luces encendidas. Pero nada funcionó. La sombra seguía apareciendo. La semana pasada decidí enfrentarme a ella. Me puse delante del espejo a las 3:17 de la madrugada, mirando fijamente su oscura superficie. La sombra apareció, más cerca que nunca.
Esta vez no aparté la mirada. Sonrió. Fue entonces cuando rompí el espejo. Volaron fragmentos por todas partes y por un momento sentí alivio. Pero entonces oí un susurro procedente de los pedazos rotos. No puedes librarte de mí. Ahora, la sombra ya no está en el espejo. Está en mi habitación, en un rincón, observándome. Y los susurros son cada vez más fuertes. Siempre me ha gustado hacer fotos. Es mi forma de capturar recuerdos. Pero últimamente algo ha estado apagado. Empezó hace 2 semanas. Estaba mirando las fotos de mis vacaciones cuando me fijé en él. Un hombre en el fondo de cada foto. Era alto, llevaba un abrigo negro y su cara siempre estaba borrosa. Al principio pensé que era una coincidencia. Tal vez fuera un turista que aparecía una y otra vez. Pero entonces lo vi en mis selfies, en casa, en mi habitación. Borré las fotos, pero él seguía apareciendo. Incluso cambié de teléfono, pero no importaba. Ahora está en todas las fotos que me hago, cada vez más cerca. Anoche hice una foto de mi salón vacío. Cuando la miré, estaba sentado en mi sofá, mirando fijamente a la cámara. Ya no hago fotos. Pero esta mañana encontré una en mi teléfono. Soy yo, durmiendo. Y él está de pie junto a mí, con la mano extendida. Se la mostré a mi amiga, Maya, y se asustó. Eso no es una persona, dijo. Es otra cosa. Ahora, oigo pasos en mi apartamento cuando estoy sola. Y cada vez que reviso mi teléfono, hay una nueva foto. Cada vez está más cerca. Mi mujer y yo acabamos de tener nuestro primer bebé y estábamos encantados. Pero el vigilabebés ha sido una pesadilla. Al principio era solo estática. Luego empezamos a oír susurros. Pensamos que eran interferencias, pero los susurros se convirtieron en palabras. Ella es tan hermosa, decía una voz. Cuidaré bien de ella. Cambiamos de monitor, pero no sirvió de nada. La voz seguía volviendo, cada vez más clara. Anoche la oí de nuevo. Ahora es mía. Corrí a la habitación del bebé, pero la cuna estaba vacía. Mi mujer gritaba abajo. La puerta principal estaba abierta de par en par y la voz provenía del monitor. No te preocupes, la traeré de vuelta. Algún día. Llamamos a la policía, pero no encontraron nada. Ni huellas, ni signos de entrada forzada. Solo una cuna vacía y un monitor de bebé que no deja de susurrar. Ahora la oímos llorar a través del monitor todas las noches, pero cuando revisamos la cuna, siempre está vacía. Ya son 13, de aparcamientos a plazas, sombras que se aferran, todas nuestras, todas reales. De Chile a Bolivia, coches, bares, pantallas, parques, puntos que vivimos, temores que no podemos quitarnos de encima, de ofertas, trampa, vendas en los ojos. Son noches que sobrevivimos, cicatrices que llevamos. Espero que te persigan como a mí, esas miradas, esas patadas, esas amenazas que resuenan. ¿Tienes tu propia oscuridad? Escúpelo, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu reloj? Sub up, smack the bell if you're hooked. Mantiene esto vivo. Mateo, de Shadow Weave. Mantente alerta. Siguen ahí fuera. Durante años había vivido sola. Sin marido, sin hijos. Solo la casa, el jardín y el silencio. El tipo de silencio que te envuelve como una manta cálida. Pasaba las mañanas en el jardín, su jardín, donde las rosas florecían en racimos carmesí y blancos. Tarareaba para sus adentros mientras podaba, el agua salpicando suavemente la tierra, la luz del sol cayendo justo entre las hojas. Y a ella le gustaba así. Pero últimamente las cosas no estaban del todo bien.
Al principio solo eran pequeñas cosas. Una silla que no estaba donde la había dejado. Un marco que parecía haberse movido unos centímetros. Y luego, la risa. La risa de un niño. Resonaba en los pasillos a altas horas de la noche, cuando todo estaba quieto, pero se decía a sí misma que era solo el viento, solo su imaginación. Pero cuanto más intentaba ignorarla, más fuerte se hacía. Una noche, a las risas se unieron unos pasos, pequeños pies, ligeros y rápidos, que caminaban por las viejas tablas del piso de arriba. Pero ella no tenía hijos, solo estaba la casa, y ella. Luego llegaron las voces. Un hombre y una mujer discutían en una habitación lejana. Deberíamos irnos. No podemos irnos. Lo hemos gastado todo en esta casa. Se llevó las manos a los oídos, tratando de ahogar los sonidos que sacudían las paredes. No era real. No podía ser real. Pero los ruidos eran cada vez más fuertes. Una noche, cuando las discusiones ya eran insoportables, gritó: «Déjame en paz». Y de repente, silencio. La casa se quedó en silencio. Por primera vez en semanas, los inquietantes ruidos cesaron. Durmió profundamente, pensando que por fin se había librado de lo que fuera que atormentaba la casa. Hasta la mañana siguiente, cuando salió y los vio, una familia, un hombre, una mujer y un niño estaba en el jardín, mirando la casa. Susurraban entre ellos, con los ojos muy abiertos e inquietos. Se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. Podían verla. La mujer se estremeció y se volvió hacia su marido. Creo que esta casa está encantada. A la anciana se le cortó la respiración. Ella era la casa. Ella era la que siempre había vivido aquí. No necesitaban conocerla, no necesitaban verla. Así que llamaron a una vidente. La vidente permaneció inmóvil un largo rato, con los ojos cerrados, escuchando. Luego sonrió suavemente. «No está rondando la casa», dijo la vidente con voz tranquila. «Es parte de ella». A la anciana le dio un vuelco el corazón. ¿Qué quería decir? Ella ha estado aquí mucho tiempo. No sabe que se ha ido. Las palabras resonaban en su mente, pero no tenían sentido. Ella estaba aquí. Siempre había estado aquí. ¿No es cierto? La vidente se volvió hacia el jardín, hacia las rosas que había cuidado durante tanto tiempo. «Le encanta el jardín», dijo la vidente con voz suave. La familia se quedó mirando al jardín, sin saber qué pensar, pero los ojos de la niña se abrieron de par en par. Dio un paso adelante, como atraída por algo invisible, y se quedó mirando las flores. Y fue entonces cuando la anciana lo sintió. Su mano rozó la ventana. No se había dado cuenta de que estaba allí, hasta que el frío cristal le presionó la palma. Miró las rosas, las risas, las voces, los objetos en movimiento. La casa nunca había estado embrujada. Siempre había sido ella. Y cuando el viento soplaba en el jardín, las rosas se mecían con él, susurrando suavemente en la brisa. Pero esta vez, la risa era cálida, como la de un viejo amigo que regresa tras una larga ausencia. La casa era suya, y siempre la cuidaría. Era sábado por la mañana, y me levanté emocionada. Hoy iba a casa de mi amiga. Me levanté sobre las 6 de la mañana, me duché y vi algo en YouTube. Eran alrededor de las 12 del mediodía, cuando la mamá de mi novia llegó a recogerme. Nos sentamos en el coche para charlar y reír. Cuando llegamos a su casa nos sentamos y vimos nuestros programas favoritos. Después de un rato salimos de su cama y nos relajamos con su hermano y su novia.
Vimos la primera película de prestidigitación. Me sentí como un hombre de verdad al tenerla abrazada a mí cuando se asustó. Fue agradable. Decidimos que queríamos dar un paseo, solos ella y yo, mientras nos dirigíamos a un parque cercano. Tuve La extraña sensación de que nos estaban observando era realmente inquietante. El viento frío se sentía como el aliento frío de alguien detrás de mí, observando, esperando. El viento tenía una sensación incómoda como si pudieras escuchar susurros en el aire que pasaba. Finalmente habíamos llegado al parque. Sentí su mano tensa agarrando la mía. Ella también parecía estar asustada. Caminamos hasta un banco del parque, nos sentamos y nos cogimos de la mano. Desde el bosque detrás de nosotros, oí un grito rompiendo cristales como si alguien estuviera siendo brutalmente apuñalado. De mala gana camino hacia el bosque. ¿Qué estás haciendo? ¿Eres algún tipo de idiota, Isaac? Escuchas un grito y lo sigues. Jaden parecía molesto. Con razón, pero no podía irme sabiendo que alguien estaba herido y nos necesitaba. ¿Y si solo es una anciana que se cayó y se rompió la pierna o algo así? Deberíamos ir a ver. A regañadientes, Jaden siguió a Isaac al bosque. A medida que nos adentrábamos en el bosque, los palos como huesos rotos crujiendo bajo nuestros pies, el viento como los murmullos de una conversión lejana, sentíamos esa fuerte presencia como si tus padres te estuvieran mirando, pero tú no lo supieras del todo. Nos adentramos en el bosque y empecé a arrepentirme de haber venido. De la nada y como una completa sorpresa, encontramos la fuente del grito. Ahora realmente deseábamos no haberlo hecho. Al mirar a este pino de unos 70 pies de altura, comenzando en la parte superior y llegando a la parte inferior, había un rastro de sangre y órganos como un globo lleno de colorante alimentario rojo que se había reventado. Yacía en la parte inferior del árbol un lío destrozado del cadáver, de lo que había gritado. En primer lugar, no sabíamos por qué o cómo, pero lo que sí sabíamos era que teníamos que salir de allí. Mientras avanzábamos por el bosque, sentimos que ya no estábamos solos. No, sabíamos que no lo estábamos. Pisadas como de martillos golpeando el suelo nos seguían. Mientras corríamos hicimos un descubrimiento aterrador. Nos adentramos demasiado, estábamos perdidos. Luchamos por alejarnos de lo que fuera que nos seguía. Cuando sentimos que era seguro, nos detuvimos y nos escondimos en unos arbustos bajo un árbol. Lo siento, todo es culpa mía. Voy a hacer que nos maten, dijo Isaac con los ojos llenos de lágrimas. Mírame y cállate. Vamos a sobrevivir yo y tú vamos a llegar a casa y vamos a estar bien. Solo necesito que seas fuerte. Isaac miró hacia arriba con una fuerza recién encontrada en él. Se levantaron y empezaron a buscar una salida. Mientras marchábamos por el bosque oímos de nuevo la cosa que nos seguía, pero esta vez no solo se oía, sino que se veía. Cuando pasamos por un árbol miramos hacia atrás para ver a este monstruo, una masa de carne como huesos rotos y carne sembrada a un grupo de órganos de al menos 7 pies de altura. Jaden pisó un palo crujiendo y rompiéndose un poco demasiado fuerte. ¡Oh, joder! La bestia empezó a atacarnos, casi derribando los árboles a su paso. Isaac y Jaden corrieron desesperadamente tratando de escapar de sus garras, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Los pies de Isaac fueron arrastrados debajo de él y casi fue arrastrado, pero Jaden logró agarrarlo. Por suerte estaban junto a un cañón en el bosque y la bestia retrocedió cayendo como una roca por una escalera. Isaac y Jaden siguieron corriendo a pie, solo parando, cuando Isaac se desmayó. Cayó al suelo demasiado débil para mantenerse en pie, probablemente debido a la adrenalina, pero apenas se dieron cuenta de que tenía un corte gigante en la pierna. Era grave, se podía ver el hueso, no se veía bien.
No voy a sentarme aquí y dejarte morir, no, cuando yo soy el que te trajo aquí. Solo vete sin mí, gritaré, y haré una distracción. Tal vez yo no pueda vivir, pero tú sí, dijo Isaac, entre respiraciones agitadas. No, soltó Jaden, no te dejaré aquí como un animal atropellado, nos iremos juntos. Ella derramó una lágrima, y la culpa por haberla traído aquí solo creció. Bueno, entonces empecemos a buscar una salida. Isaac y Jaden empezaron a caminar de nuevo a paso lento. Isaac estaba muy adolorido, cada paso enviaba un dolor punzante por todo su cuerpo. Isaac se apoyó en Jaden para apoyarse. Estaba seguro de caerse sin ella. Trataron de regresar en dirección a donde estaba el parque. Justo cuando las cosas se ponían más desesperadas, Jaden tuvo una idea. Podíamos seguir la luna hacia atrás. Había estado al norte, y empezamos en esa dirección. No muy lejos del árbol con el cuerpo se estaban acercando al parque. Justo cuando el árbol con el cuerpo estaba a la vista, Isaac se derrumbó de nuevo. No te dejaré morir, por favor vete y vive. Si no es por mí, hazlo por ti. Isaac era un amasijo de lágrimas, una cáscara cubierta por la culpa de haberla traído aquí. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No te dejaré ahora, levántate, nos vamos. Ambos lloraron. Hey Jaden, preguntó Isaac. Sí, respondió ella. Puedo abrazarte. Si muero quiero abrazarte una última vez, dijo mientras una lágrima corría por su cara cubierta de tierra, hojas y agujas de pino atrapadas en su pelo. Puedes abrazarme cuando salgamos de aquí, ahora levántate. No te lo volveré a pedir. A medida que se acercaban al árbol con el cuerpo, se hizo un descubrimiento horrible. El cuerpo había desaparecido. Todo lo que quedaba era un montón de dientes, sangre y bilis estomacal. Miraron a lo lejos. Ahora en primer plano había dos enormes bestias de 2 metros de altura. Cuando miraron más de cerca, no podían creer lo que veían sus ojos. La segunda bestia era el cuerpo de la mujer, como un cadáver titiritero, estirado a 7 pies de altura. Isaac sostuvo la boca de Jaden, preocupado de que un grito saliera de sus labios. Esa cosa hizo otra. Miró mi pierna. ¿No crees que te pasará a ti, verdad? Preguntó con una ola de preocupación lavando su cara. No lo sé, pero vámonos antes de que lo averigüemos. Nos dirigimos más allá del árbol donde se encontró el cuerpo. Estábamos a unos 10 minutos a pie de la entrada del bosque. A medida que nos acercábamos, comenzó lo último que querían oír. No solo un par de pisadas, sino dos, un latido rítmico en el suelo, una canción que significaría el fin de ambos. A medida que estos monstruos se acercaban, Isaac se desesperaba. Empujó a Jaden para que siguiera y corrió en otra dirección, golpeando árboles y tirando piedras a su paso. Su plan funcionó. Jaden estaba libre para correr la salida al bosque, y la luz que brillaba del poste de la calle cercana del parque era la única guía para salir. Jaden se detuvo, miró hacia atrás y comenzó a llamar a Isaac. Isaac, ¿estás bien? Date prisa, por favor, no te dejaré. Se oían unos débiles gritos a lo lejos. Tienes que irte, todo va a estar Fue interrumpido abruptamente. Todo lo que se pudo escuchar fue un grito y un splat como fruta podrida golpeada contra el concreto. Salió corriendo con lágrimas en los ojos. Se había temido lo peor, y con razón. Las palabras de Isaac sonaban en bucle en su cabeza. Vive, si no por mí, por ti. Temía que se hubiera ido. Justo cuando llegó al parque miró hacia atrás, y ese mismo grito de rotura de cristales desde el banco se escuchó de nuevo. Pero esta vez eran 3. Cogieron a Isaac, se había ido. No sé qué pasó, cómo pasó o por qué, pero lo que sí sé es que esa fue la última vez que di un paseo por el bosque. Cuando me gradué de la escuela secundaria en 2010, yo estaba un poco perdido en qué hacer con mi vida. Conseguí un trabajo en una tienda de conveniencia local, trabajando en el turno de noche.
Durante unos 10 meses, realmente lo disfruté. A mis padres y amigos siempre les preocupaba que me robaran o me asesinaran. Y con razón, pero nunca tuve ningún problema con nadie. Al cabo de un año, por fin tuve el encuentro que me hizo cambiar de vida. Era una tarde de octubre agradablemente fresca, y sobre las 2:45 de la madrugada se abrieron las puertas. Entró una joven delgada y frágil. Nunca podré olvidarla. Si no fuera por la forma en que actuaba, sinceramente me habría parecido simpática. Tenía una cascada de pelo castaño que le caía sobre la clavícula, la piel morena y una figura atractiva. Llevaba una camiseta de tirantes gris oscura muy ajustada y parecía tener entre 20 y 30 años. Pero fueron sus ojos los que realmente me cautivaron, y no en el buen sentido. La mujer tenía una mirada vacía y distante. Era como si fuera un caparazón inexpresivo que se movía por puro instinto robótico. No me dijo nada, ni me saludó después de que yo la saludara. Sinceramente, supuse que estaba colocada o algo así. Pasó por delante del mostrador y se dirigió a un pequeño pasillo de artículos para el hogar que teníamos. Cogió una pequeña bolsa de comida para gatos y se volvió hacia mí, mirándome fijamente a los ojos con tanta intensidad que pensé que estaba a punto de sacar una pistola y dispararme. Pero lo que hizo fue mucho peor. Se dirigió al mostrador, sin romper su silencio ni su mirada, incluso después de que yo intentara hablar con ella. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de $5.75. Con impuestos, seguía siendo poco para el precio, pero saqué $1 de mi cartera para meterlo en la caja registradora más tarde. Estaba empezando a asustarme. Después de coger el dinero y pasarla por caja, no se movió. Se quedó allí, mirándome sin pestañear. Intenté hablarle de nuevo, pero esta vez acercó la comida para gatos y la abrió con la menor facilidad que he visto abrir un paquete de comida para mascotas. En ese momento, me quedo en silencio, intentando averiguar qué demonios está haciendo. Su mirada era inquebrantable. Metió la mano en la bolsa, sacó un buen puñado de comida para gatos y me miró fijamente mientras se metía todo el puñado en la boca. Empezó a masticar. De sus labios caían al suelo trozos de comida para gatos. Yo quería decir algo, pero estaba demasiado atónito para que me saliera la voz. Finalmente, tras unos minutos masticando la comida, la mujer se dio la vuelta y salió de la tienda. A la mañana siguiente, antes de irme, mi jefe revisó la grabación de la cámara. Me dijo que había visto a la mujer antes, pero solo una vez en los 7 años que llevaba trabajando allí. Me dijo, y creo que era mentira, que era una loca, que vivía en un viejo mausoleo del cementerio de la ciudad. Me dijo que la policía la conocía y que como parte de sus patrullas nocturnas iniciales, iban a verla para asegurarse de que no estaba muerta. Esa fue la noche que me hizo decidir ir a la escuela de oficios. Llevo casi 3 años trabajando como guardia de seguridad en un almacén de Chicago, Illinois. La mayoría de las noches son tranquilas. Solo yo, el edificio vacío y algún gato callejero que corretea por el solar. No me importa la soledad. De hecho, la prefiero. Pero aquella noche aún me persigue. Eran alrededor de las 3:30 de la mañana, y yo estaba haciendo mis comprobaciones habituales del perímetro fuera del almacén. El aire olía a lluvia, espesa y pesada, pero la tormenta aún no había caído. El zumbido lejano de la autopista era el único sonido real para pasar el tiempo. Empecé a cantar, una costumbre que adquirí en los Scouts cuando hacíamos largas caminatas. La canción no era nada especial, solo algo para llenar el silencio. Y entonces la oí, otra voz que cantaba la misma canción. Estaba detrás de mí. Se me hizo un nudo en el estómago y pensé que iba a vomitar. Me di la vuelta rápidamente,
con la linterna atravesando la oscuridad, y entonces lo vi, delgado, casi esquelético. Sus ojos sobresalían de sus órbitas, y su piel estaba marcada y áspera. Parecía que había pasado por un infierno y apenas había conseguido volver. Se balanceaba ligeramente, se rascaba los brazos y me observaba. Me quedé inmóvil. Mi mente me gritaba que me moviera, pero mi cuerpo no me escuchaba. ¿Quién es usted? ¿Qué haces aquí? Por fin lo conseguí. Nada. Se quedó allí, mirándome. Esto es propiedad privada. Tienes que irte, le dije, con la voz un poco más temblorosa de lo que me gustaría admitir. Se estremeció al oír eso. Miró a su alrededor como si estuviera comprobando si estábamos solos. Luego se dio la vuelta y empezó a alejarse. Cada pocos pasos, miraba hacia atrás, por encima del hombro. No respiré hasta que lo perdí de vista. Incluso entonces, no estaba convencida de que realmente se hubiera ido. Cuando estuve completamente segura de que estaba sola, entré corriendo y cerré la puerta tras de mí. Se lo conté a mi supervisor a la mañana siguiente, y él se limitó a asentir y decir, sí, eso pasa a veces, solo tienes que acostumbrarte. Pero no me he acostumbrado. Tengo tinnitus. A veces oigo ruidos que en realidad no existen, ecos débiles, sonidos fantasmas. Antes lo atribuía a mi imaginación, pero ahora, cada vez que oigo pasos detrás de mí, me doy la vuelta, porque aquella noche, si aquel tipo no se hubiera puesto a cantar, no sé si aún estaría aquí para contarlo. Solía ir a la escuela con un chico llamado Jackson. Por aquel entonces, pensaba que era divertidísimo, un auténtico payaso de clase que vivía para meterse en la piel de los profesores. Hacía las bromas más tontas, como lanzarles globos de agua, o soltaba chistes lo bastante altos como para que los oyera toda la clase. No importaba si le caía una semana de castigo, se encogía de hombros como si nada. Yo me sentaba allí y pensaba, tío, este tío está loco de remate, pero no podía evitar reírme con él. Era muy divertido. Entonces un día, Jackson simplemente dejó de aparecer. Los profesores no dijeron nada. Expulsado, trasladado, quién sabe. Le mandé unos cuantos emails, pero no me contestaron. Al final lo dejé pasar. La vida siguió su curso y Jackson pasó a un segundo plano como si nunca hubiera estado allí. Años más tarde, en mi primer año de instituto, en clase de salud, el profesor me puso un montón de anuncios de servicio público. Ya sabes lo que hay que hacer. Antiacoso, seguridad en Internet, lo de siempre. Pero el último fue diferente. Era un video contra las drogas, rodado en nuestra ciudad. La pantalla se iluminó con una imagen brillante y colorida de una sala de estar, una familia feliz cenando, con una alegre música de piano de fondo. Esta es mi familia, dijo el narrador. Su voz era joven pero áspera, como si hubiera fumado un paquete al día durante años. A veces nos peleamos, pero son buena gente. Sigo pensando en decirles que de mayor quiero ser skater profesional. La escena cambia a un skatepark. Adolescentes riendo, haciendo trucos. Aquí es donde practico mis mejores movimientos. Mi tío me regaló este monopatín, diseñado por un grafitero de Seattle. Es lo más chulo que se puede ver. Ojalá pudiera enseñarlo. Entonces el ambiente cambió. La pantalla se oscureció y apareció un callejón mugriento. Botellas rotas y basura por todas partes. Casi se podía oler el hedor a través del televisor. Aquí conocí a mi mejor amigo. Desde entonces estamos muy unidos. Una figura sombría entregó una pequeña bolsa a un niño. El polvo blanco de su interior brillaba como si fuera la única luz de aquel vertedero. Mi amigo era increíble al principio, continuó el narrador. Me hacía sentir vivo, intocable.
como si nada pudiera pararnos. Aparecían imágenes mías o de alguien como yo, esquivando coches en el tráfico, bailando en los tejados. Aquella energía salvaje me resultaba tan familiar. Aquí es donde le di un puñetazo a mi padre. De vuelta a la sala de estar, pero ya no era feliz. El filtro se volvió granuloso y frío. Los muebles estaban destrozados, los platos hechos añicos en el suelo. Me vi gritando a mi padre, con un moratón en la cara. Mi madre lloraba, conteniéndole. Siempre me dice lo que tengo que hacer, como si fuera mi dueño. ¡Qué idiota! ¿Por qué no me deja vivir como hace mi amigo? A continuación, estoy en el skatepark, lanzando puñetazos a los otros patinadores. 3 de ellos contra mí. No tenía ninguna posibilidad. Caí al suelo, con la nariz sangrando y los brazos magullados. Aquí es donde perdí a la mayoría de mis amigos. Decían que había cambiado, que odiaban mi nuevo yo, pero nunca me había sentido mejor. ¿Había cambiado tanto? Aquí es donde me arrestaron por primera vez. Aquí es donde vendí mi monopatín favorito por dinero extra. Aquí es... Los clips se aceleraron, un borrón de mi caída. Mi piel se volvió fina y verrugosa. Mi ropa me colgaba como trapos. Mi hermano me salvó justo a tiempo. Jackson no lo consiguió. Si esta película te enseña algo, es que no tienes que pasar por ello solo. Hay ayuda ahí fuera. Pasé el resto del día en medio de la niebla. Me había preguntado por Jackson durante años, pero esto no era lo que yo quería. Mirando hacia atrás tenía sentido. Él perseguía emociones, vivía para el peligro. Las drogas no eran una exageración. Ojalá alguien hubiera podido sacarlo antes de que fuera demasiado tarde. Trabajo en el turno de noche en un centro de rehabilitación de Detroit, Michigan. El tipo de lugar donde ves muchas cosas extrañas pero aprendes a ignorarlas. El centro tiene una entrada cerrada con 2 cámaras. Una montada en lo alto, vigilando la puerta, y una cámara en el timbre para los primeros planos. Dentro de la oficina, las imágenes se reproducen en monitores independientes. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y yo estaba enfrascado en el papeleo cuando me llamó la atención un movimiento en la pantalla. Un hombre pasa por delante de la puerta y se detiene. Permaneció allí unos segundos antes de volverse lentamente. Luego levantó la cabeza y miró fijamente a la cámara. No se movió, no parpadea. Se quedó mirando. El local está en un barrio peligroso, así que estoy acostumbrado a que la gente merodee. Normalmente no les presto atención, pero había algo raro en él. Tenía la cara vacía, sus ojos vacíos, huecos. No solo el habitual brillo de la droga, sino algo más profundo, algo peor, como si estuviera pensando en algo terrible. Pulsé el interfono. Hola, tío, ¿estás bien? Nada. Seguía mirando la lente, como si pudiera ver a través de ella. Tenemos una regla. A menos que estén heridos o tratando de entrar, déjalos en paz. No tiene sentido provocar a alguien que podría ser peligroso. Así que le dejé en paz. Pero no se fue. Durante 2 horas se quedó allí, con los ojos fijos en la cámara, sin apartar la mirada. La misma mirada muerta, la misma inquietante quietud. Finalmente, me levanté para dar una vuelta rápida, solo para sacudirme la inquietud que me subía por la espalda. Cuando volví, ya no estaba. No había rastro de él, ni pisadas en la tierra. No había rastro de él. Y de alguna manera, eso era peor. Soy camarero y llevo 12 años en este negocio, desde que tenía 22 años. He aprendido algo más que a preparar un old fashioned perfecto.
He aprendido a sortear la atención que conlleva el trabajo, parte de ella deseada, pero la mayor parte no. Debo mencionar que me esfuerzo por mi aspecto, mi ropa, mi maquillaje, mi pelo, forman parte del trabajo. La presentación importa cuando tus ingresos dependen de las propinas. Pero debido a eso, he tenido que volverme firme con los límites. Llevo 5 años trabajando en este bar. Es un local pequeño y acogedor de Austin, Texas, que se enorgullece de sus cócteles de calidad y su ambiente relajado. El tipo de lugar donde fluye la cerveza artesanal en lugar de Coors. Y es más probable que veas pedir un Manhattan que un O-Bomb. Un lugar, en su mayor parte, que mantiene alejados a los más ruidosos. Los sábados son noche de trivial. A veces me toca ser el anfitrión. No es lo que más me gusta del trabajo, pero a veces no tengo más remedio. Esa noche destacaba una chica entre el público. Respondió a la mayoría de las preguntas que le planteé, y no estaba sola. La acompañaba un grupo de amigos de unos 20 años. Ella y yo entablamos conversación entre rondas y pedidos de bebidas. Se mostró coqueta, y a mí no se me da bien coquetear, pero fue muy dulce. Para que quede claro, me gustan tanto los hombres como las mujeres. No le estaba siguiendo la corriente para conseguir más propina. Luego vino él. Se sentó a un taburete de distancia de ella y empezó a hacer comentarios despreciativos, al borde de la grosería. Al principio, parecía que le estaba tirando los tejos, pero ella no le ofrecía nada. Le dije, simple y llanamente, que no estaba interesada. Sonrió, el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Luego bajó la mirada, no a mi cara, sino más abajo. ¿Buscas una etiqueta con tu nombre?, le dije. No llevamos etiquetas, le advertí. Si sigues incomodando a la gente, te echarán. Había algo en él que me ponía nervioso. Tenía una mano metida en el bolsillo de la chaqueta, con los dedos crispados como si estuviera jugueteando con algo dentro. No me gusta ese tipo de comportamiento, así que avisé a seguridad. Mientras volvía, oí su voz entre la multitud, alardeando con otro cliente de que le había prometido acostarme con él después de mi turno. La chica del bar, e incluso un tipo cualquiera que estaba cerca, le callaron inmediatamente. Le dije que tenía que irse y que se encargaría la seguridad. Su expresión siniestramente juguetona se tornó aguda, agitada. Murmuró algo sobre mi orientación y se volvió hacia el hombre que tenía al lado, escupiendo un insulto como si fuera su derecho divino. Desprecio a los hombres como él, a los que les encanta incomodar a los demás, convencidos de que si presionan lo suficiente, conseguirán lo que quieren. Salí de detrás de la barra y volví a hacer una señal a seguridad. Fue entonces cuando se inclinó hacia mí, con voz espesa y vil, y me hizo una burda sugerencia que me involucraba a mí, a otro hombre y a una cura para mi atracción por las mujeres. Antes de que pudiera reaccionar, la chica con la que había estado hablando le tiró el vaso de whisky a la cara y le dio un cabezazo en toda la boca. Por fin llegó el personal de seguridad. Demasiado tarde, en mi opinión, e intentó echarla. Eso me enfureció. Les eché la bronca, dejándoles claro que ella no era el problema y que les había hecho el trabajo. Al tipo lo sacaron a rastras. No le quité ojo de encima a través de la ventana, ya que se quedó un rato merodeando cerca de la entrada. Pero al final, desapareció. La chica se ofreció a quedarse conmigo hasta el cierre. He cerrado a las 2 o las 3 de la madrugada, muchas veces solo. Pero de todos modos, le dije, «Oh, ¿quieres por favor?». Antes de que acabara la noche, me aseguré de darle las gracias también al tipo del bar. Le di un abrazo y le dije que me había hecho sentir más segura. La chica hizo lo mismo. Más tarde, denuncié el incidente a la dirección. Las imágenes de seguridad confirmaron lo que ya sospechaba. El tipo tenía antecedentes. Expulsado de otros bares y con tendencia a iniciar peleas cuando está borracho.
Odio tener que seguir vigilándole. Solía trabajar en el turno de noche, en un casino de tamaño medio en Las Vegas, Nevada. Era un lugar que nunca dormía de verdad, pero tenía sus horas tranquilas. Trabajaba de conserje en la planta. Mi trabajo era sencillo: limpiar ceniceros, limpiar máquinas y mantener los baños impecables. En el momento de esta historia, yo tenía 21 años y eran las 3 de la madrugada. Estaba haciendo mi última ronda en el baño de hombres que me habían asignado para el turno. El casino estaba prácticamente vacío a esa hora. Solo unos pocos jugadores empedernidos y algún que otro vagabundo. Mientras fregaba cerca de los lavabos, entró un hombre mayor, de unos 70 años. El suelo está un poco mojado. Cuidado por donde pisas, le dije amablemente. Asintió levemente y se dirigió al urinario. Yo seguí trabajando. Pasaron unos minutos y me di cuenta de que seguía allí. No estaba usando el urinario, solo se entretenía. Entonces, con el rabillo del ojo, le vi girar la cabeza para mirarme. Finalmente, después de lo que me pareció demasiado tiempo, se apartó y caminó hacia mí. Lo que dijo a continuación me produjo un escalofrío. Oye, para que lo sepas, no he podido mear porque me has dado el mayor crecimiento. Me quedé helada, con el cerebro intentando procesar lo que acababa de oír. Gracias, contesté, forzando una risita incómoda, intentando disimular porque estaba en el trabajo y tenía que ser educada. Sonrió y se marchó. En cuanto se fue, solté una carcajada nerviosa, no porque me hiciera gracia, sino porque me había pillado desprevenida. Nunca me había pasado nada parecido. Unos minutos más tarde, estaba a punto de terminar de limpiar, cuando volvió a entrar y se me cayó el estómago. Se acercó, mostrando un billete arrugado de $20. Solo tengo que darte una pequeña propina. ¿Te parece bien? Dudé, pero pensé que negarme sería más raro. Claro. En cuanto cogí el dinero, me agarró de la muñeca y tiró de mí hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, me abrazó con fuerza, rodeándome con sus brazos. Luché por zafarme, pero él era fuerte. Entonces sentí que sus manos se deslizaban por mi trasero y me apretaban. «Estás tan buena», murmuró. El pánico se apoderó de mí. Me liberé y salí corriendo del baño. Me temblaban las manos cuando cogí la radio y llamé a seguridad. En 2 minutos llegaron 2 guardias de seguridad. Me apresuré a explicarles lo que acababa de ocurrir, aún conmocionada por el encuentro. Esperaba que actuaran de inmediato o, como mínimo, que escoltaran al tipo hasta la salida o llamaran a las autoridades. En lugar de eso, uno de los guardias soltó un suspiro e intercambió una mirada con su compañero antes de decir: «Mire, no hay mucho que podamos hacer. Es un cliente que paga y a la dirección no le gusta meterse con la policía. Si le causa más problemas, avísenos y nos ocuparemos». Los miré fijamente, esperando algún tipo de consuelo, pero eso era todo. Ningún informe, ningún enfrentamiento, solo una regla tácita de que la imagen del casino importaba más que mi seguridad. Me sentí mal. No volví a ver al tipo, pero un mes después dejé el trabajo. Hace unos 2 años, trabajé de camarera durante el apogeo del COVID-19. Tenía 22 años por aquel entonces. Tenía 22 años y era mi primer trabajo. Recuerdo que estaba muy ilusionada por empezar cuanto antes. Cuando terminé mi formación y obtuve mis certificados, me pusieron en el turno de cierre. Cerrábamos todas las noches a las 22 horas y por aquel entonces solíamos estar solos Jake, el cocinero, y yo. Rara vez había otra camarera conmigo.
Y me gustaba así. Siempre trabajé mejor sola, y no me llevaba bien con la mayoría de las otras camareras, así que estaba bien. Recuerdo que fue casi al final de mi estancia allí cuando ocurrió esto, y me alegro mucho de haber tenido las circunstancias que tuve en aquel momento. Nunca pude fiarme mucho de mi instinto porque tenía ansiedad leve y no podía saber si lo que sentía la mitad de las veces era válido o no. Menciono esto porque, cuando todo esto ocurrió, lo sentí real y tuve una sensación absoluta. Esa tarde empecé mi turno sobre las 15 horas. Me despedí de la última camarera y me quedé sola con Jake. Todo fue bastante lento y normal, hasta que recibí una llamada sobre una de las especialidades del menú de tiempo limitado que teníamos. La comida no se podía pedir para llevar, y la señora del teléfono no se lo tomó muy bien. Después de debatirlo un poco, decidió sentarse a comer. Unos 20 minutos más tarde, veo que se detiene un coche de aspecto mayor y salen 3 personas, 2 hombres y una mujer de unos 40 años. A juzgar por su actitud al entrar, me di cuenta de que era la misma mujer con la que había hablado por teléfono. Lo confirmé preguntando, ya que tenía una idea bastante clara de lo que quería comer. Lo que pensé que era un acto de ligera vergüenza y mezquindad fue en realidad algo mucho más siniestro más tarde. Su actitud hacia mí cambió cuando me vio. Se mostró mucho más amable y colaboradora. Al principio no me sonó porque era algo que haría la mayoría de la gente que quiere quedar bien delante de los demás. Los senté en una mesa y les tomé nota. Me fijé en que llevaban una carpeta azul y un bolígrafo plateado. Recuerden esto. Luego fui a atender a mis otros clientes, ya que había un par en otras mesas a las que estaba esperando. Cuando les llevé la comida, me preguntaron si conocía a algún agente inmobiliario. Me pareció normal, ya que al ser Florida, un estado turístico de vacaciones, no era raro que alguien me preguntara si conocía a algún agente inmobiliario forasteros que buscan casas para escaparse. Yo diría que esto era razonable para mí suponer que no era nada, si no se veían ya como el tipo desagradable de las personas. Si me entienden. No obstante, les di el número de teléfono de una agente inmobiliaria a la que conocía de cerca y bien, ya que solía ir a la iglesia con ella. No hubo ninguna otra interacción notable, aparte de la charla ocasional, si no estaba haciendo nada o rellenando sus bebidas. Eran alrededor de las 4:30 de la tarde ahora, y fueron los últimos de mis mesas en salir del restaurante. Si alguno de ustedes trabaja en el sector de la restauración, sabrá que, como camarero, no tienes descansos, solo una comida la mayoría de las veces, y a veces ni eso si hay mucho trabajo todo el día. Así que Jake y yo aprovechamos la oportunidad para tomarnos un merecido descanso. Salimos detrás de ellos y charlamos un rato. Ya debería mencionar que la parte delantera del restaurante tenía una rampa para discapacitados que llegaba hasta las puertas. Era larga porque el edificio estaba sobre unos cimientos elevados. No me di cuenta en ese momento, pero uno de los hombres llevó a Jake al otro lado de la rampa, cerca del final, y estuvo charlando con él mientras fumaba un cigarrillo. Yo estaba detrás de la barandilla, en la parte superior del andén donde se alzaba la rampa. Por suerte, el otro hombre y la mujer estaban al otro lado de la barandilla, 1,5 metros por debajo, pero delante de mí. Estábamos charlando un rato y empezaron a hacerme preguntas personales. Si vivía en la zona, si fumaba hierba, cuántos años tenía, etc. Aún no me había dado cuenta de que contar cosas tan personales a desconocidos no era una buena idea. Sin embargo, esto, por alguna razón, estaba empezando a levantar algunas banderas rojas. Les di respuestas muy vagas a todas sus preguntas lo mejor que pude. Desgraciadamente, seguían intentando comunicarse conmigo fuera del trabajo, tanto si les decía que no como si no. Supongo que cuando por fin se dieron cuenta de que no iba a ceder, la mujer fue al grano. Me dijo que tenía una oferta de negocios para mí. Era para un servicio de limpieza. No me gusta limpiar, así que habría dicho que no. Sin embargo,
Lo que dijo a continuación consolidó mi respuesta. Me dijo que tenía un servicio de limpieza llamado Elegant Escapes Maid Service. Dijo que necesitaba chicas guapas y jóvenes como yo, que ahora tenía 10 chicas y que quería expandirse. Mencionó cómo les pagaban $30,000. No especificó la duración y cómo sería una gran oportunidad para mí ayudarla con su negocio. Instantáneamente, supe en ese momento que ciertamente no era un negocio de mucamas y que estaba en peligro. Sin embargo, no sabía hasta qué punto. Rechacé educadamente su oferta y le dije que me gustaba mi trabajo, tal como estaba, y que estaba satisfecha trabajando para mi jefe. Intentó convencerme aún más, diciéndome lo fácil que era y reiterando cuánto ganaría bajo su supervisión. Mencionó que tenía una furgoneta para su negocio y me la describió. No recuerdo exactamente lo que me dijo, pero sí recuerdo que me dijo que la siguiera hasta su coche. Me dijo que me enseñaría una foto de su furgoneta en el coche, pero tenía el teléfono en la mano. Yo sabía con certeza que no iba a ir a ningún sitio con ella ni cerca de ese coche. Me negué una vez más y le dije que estaba bien donde estaba y que podía enseñármela en su teléfono. Pero ella dudó, después de lo cual, ella procedió a poner fin a la conversación y se fue con los dos hombres. Yo estaba un poco conmocionada y volví al restaurante con Jake. Le conté lo que acababa de vivir, bromeó sobre cómo tendría buen dinero si me iba con ellos. Como no me tomé la situación tan en serio como debía, me reí con él. Al final de la noche, cuando la abuela de Jake vino a recogernos, mencioné la extraña interacción. Una mirada de pánico se apoderó de ella y se quedó en silencio, mirándome fijamente. Me quedé confuso y le pregunté si todo iba bien. Fue entonces cuando aprendí los signos de la trata de seres humanos. Me dijo que casi me habían traficado y que había tenido una suerte increíble de que no me hubieran cogido. Se me revolvió el estómago y empecé a sentir pánico al darme cuenta del peligro que corría. Después de aquello no pasó nada, salvo la carpeta azul y el bolígrafo plateado de los que te hablé. Al día siguiente fui a trabajar y entró un cliente. Normalmente, en mi barrio no hay mucha gente a la que le guste sentarse y relajarse un rato. Casi siempre están allí para comer e irse. No era exactamente una cafetería. Bueno, cogí mi delantal y senté a este caballero. Iba bien vestido, no con traje y corbata, pero sí bien vestido. Estaba solo. Le senté en una mesa individual y le pedí un café solo. Llevaba una carpeta azul y un bolígrafo plateado. No me había dado cuenta hasta que Jake me lo recordó la noche anterior. Me sorprendió tanto el hecho que me inquietó aún más que se quedara sentado allí durante 3 horas, observándome mientras atendía mis mesas. Le pregunté si necesitaba algo más, y él me preguntó si la gente nunca se sienta y se relaja con un café. Me encogí de hombros y le dije, aquí no. Puede que esto te sorprenda, pero los camareros, lo creas o no, escuchan algunas de tus conversaciones. Tuve suerte de que así fuera. Recuerdo específicamente que habló por teléfono sobre finanzas y sobre cómo necesitaba encontrar otra casa. Habló del dinero de la mudanza y de cómo iba a pagar a sus chicas esa noche. Corrí al fondo de la cocina y se lo dije a Jake. Por suerte, salió conmigo para ayudarme a repartir algunos platos para despistar al tipo. Creo que funcionó. Acabó marchándose poco después y no he vuelto a saber nada de él. Te diré, sin embargo, que he estado mucho más en guardia desde entonces. Eso es todo, amigos. El cuentacuentos de Hilo de Sombras Eternos se despide. Espero que se os quede grabado. ¿Dónde estás? ¿A qué hora te pega? Cuéntanoslo. Mantente inquietante. Más en camino. Buenas noches.